Buenos días, familiares y amigos, y toda aquella persona que tenga la oportunidad de ver este mensaje en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les mandamos saludos y bendiciones. Hemos estado hablando de todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de su Hijo Jesús, con el poder de su Espíritu Santo para caminar en su voluntad y ser testigos de su gran amor por la humanidad, su amor incondicional. Pero para poder recibirlo, Dios nos pide que tengamos una actitud con un ingrediente indispensable. Ese ingrediente se llama fe. Amén. Fíjate lo que dice Hebreos 11:6 en la Nueva Versión Internacional. Dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquier persona que se acerca a Él, cualquier persona que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Yo titulé este mensaje: sin fe es imposible. Dile a la persona que está ahí contigo, o repite tú conmigo: sin fe es imposible. Sin fe es imposible. ¿Ok? Aquí nos damos cuenta que la fe que tengamos en Dios va a hacer que Él se agrade de nosotros, y que lo que yo espero recibir de parte del Señor, todas las cosas buenas, los regalos, las dádivas, las bendiciones que Dios tiene para mí, se hagan una realidad en mi vida. La fe hace que las cosas sucedan. Las cosas no suceden para que creas. Aunque Dios siempre nos demuestra su amor para que creamos en Él, sí necesito fe para creer y para recibir. Entonces, si necesito fe, necesito entender qué es la fe. Hebreos 11:1, fíjate lo que dice en la Reina Valera 60, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese mismo versículo, Hebreos 11:1, en la traducción lenguaje actual, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esa es la fe. La fe es la confianza, la seguridad, la certeza, la convicción de que Dios va a obrar en nuestra vida. Amén. No porque nosotros queramos que Dios obre, sino por quien Él es Él. Amén. Esa es nuestra convicción. Amén. Aquí cabe una pregunta: ¿cómo puedo confiar en Dios? Cuando hay una relación cercana con una persona, es cuando uno puede confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque le conocemos. Ahora, si yo conozco a alguien, ¿qué significa la palabra conocer? En la Biblia, fíjate, viene de la raíz griega yada y significa experimentar, tener un encuentro, tener intimidad, tanto física, emocional y sexual. Eso es lo que significa con la palabra conocer en la Biblia. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le da la noticia de que va a ser el Espíritu Santo va a venir sobre ella y la va a cubrir para que para que tenga a ella en su vientre al Salvador del mundo, a Jesucristo. Ella le dice al ángel Gabriel, le dice: esto no puede ser porque yo no he conocido varón. Ella estaba hablando de que ella no había tenido un encuentro, una relación sexual con su esposo, porque todavía no estaba casada. Ella estaba solamente pedida según la tradición. Entonces, fíjate cómo la palabra conocer se utiliza para cuando uno se refiere, cuando uno conoce a una persona, es cuando uno ya tiene una relación, una intimidad. Amén. Entonces, cuando empezamos a conocer a Dios por medio de su palabra y entendemos su obra de redención por la humanidad y anhelamos un encuentro con Él, entonces sucede. Y ya podemos decir que conocemos a Dios. No porque estemos llenos de información de quién es Él,
sino porque ya tuvimos esa relación, esa cercanía con Dios, esa intimidad con Dios, y esto nos hace experimentar un encuentro con Dios. Amén. Siempre pongo este ejemplo. Cuando yo estaba en la primaria, una vez escuché a unos amigos, unos amiguitos míos, hablar de un compañerito nuevo que acababa de ingresar a la escuela. Y ellos decían que ese compañerito era muy creído, que tenía muy mal carácter. Y yo me hice una percepción de ese niño en base a lo que había escuchado, a lo que me habían dicho. Sin embargo, un día yo tuve la oportunidad de hablar con ese niño, me tocó convivir con él en un descanso, en la hora de recreo, en la hora de lonche, como le llaman en diferentes partes, y me di cuenta que era todo lo contrario, que lo que habían dicho de él no era cierto. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió mi percepción de ese niño? Simplemente porque le conocí, porque escuché su palabra, lo que él pensaba, lo que él sentía. Esto cambió mi percepción de quién era ese niño. ¿Por qué? Porque ya le había conocido. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra, no importa lo que nos hayan dicho, ni lo que hayamos aprendido, cuando nosotros conocemos a Dios por su palabra, ahí nos damos cuenta de en realidad quién es Dios y lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ahora, cuando ya le conozco a Dios por medio de su palabra, no me dejo influenciar por lo que digan, sino por quién es Él. Amén. Relacionarte con alguien te da la oportunidad de saber cómo piensa, siente y vive. Amén. Cuando alguien trata de explicar quién es Dios por lo que ha oído o le han enseñado sin el fundamento de su palabra, ya no es a Dios al que conocen. Eso me pasó a mí cuando conocí a Dios. Me di cuenta de que a Él no le agradaban muchas cosas que yo pensaba porque me las habían enseñado, pero me di cuenta que era sin el fundamento de su palabra, o sea que Dios no lo había dicho, ni mucho menos lo aprobaba. Ahora, una cosa es ser creyente y la otra es tener fe. La confianza y la seguridad en Dios son dos cosas diferentes. Muchas veces creemos por lo que oímos, pero no conocemos personalmente. No hemos tenido esa experiencia con Dios y su palabra. Muchas personas seguían a Jesús, pero pocos tuvieron un encuentro con Él que cambió sus vidas para siempre. Vamos a ver estas dos historias de la Biblia. Fíjate, Lucas 8:40, está hermosa estas dos historias. En la traducción lenguaje actual dice: cuando Jesús regresó a Galilea, la gente le recibió con mucha alegría, pues lo habían estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe o principal de una sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de ellos. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre, o tenía flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Amén. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente: ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo: Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Y tú preguntas quién te tocó. Hasta cierto punto es una pregunta rara. Si la gente va apretando a Jesús, va siguiendo a Jesús, y él se detiene y dice: ¿alguien me tocó? Francamente todos se sacaron de
onda ahí de que Jesús les estaba diciendo eso. Por eso Pedro le hace esta aclaración. Pero Jesús le dice, fíjate, lo que le dice Jesús: estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder o virtud, dice otra traducción. Poder, virtud salió de mí, dice Jesús. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Fuiste sanada porque tuviste fe en mí, porque tuviste convicción, seguridad, certeza de que yo podía sanarte. Amén. Y luego le dice: puedes irte en paz. En otra versión dice: tu fe te ha salvado. Qué maravillosa historia. Aquí vemos a Jesús que llega a Galilea y vemos a un hombre importante que era un principal de una sinagoga, un jefe de una sinagoga, un hombre religioso con un puesto importante, pero que tenía una necesidad muy grande. Su hija estaba muy enferma, dicen que en peligro de muerte. Me imagino que ya los doctores la habían desahuciado, le habían dicho que su hija probablemente moriría. Entonces Jairo, que había oído hablar de Jesús, fue a encontrarlo, fue a rogarle a Jesús y postrándose delante de él para que le sanase, para que fuera a sanar a su hija. Jairo era un hombre muy importante en ese tiempo para la religión. Jesús siempre estaba en desacuerdo con los religiosos de ese tiempo y ellos querían matarle. De hecho, ellos fueron los que le mataron a Jesús. Entonces, no era bien visto que para Jairo, como jefe de una sinagoga, que él fuera a buscar a Jesús. De hecho, a Jesús no lo querían en la sinagoga. Jesús llegaba y les daba un mensaje y se iba porque sabía que lo querían matar. Fíjate, a este hombre no le importó. ¿Por qué? Porque amaba a su hija. Él sabía los milagros, había escuchado todo lo que Jesús había hecho. Y él no le importó su posición, la religión, lo que pensaran de él. Él quería que Jesús sanara a su hija. ¡Qué maravilloso es Dios! Fíjate, él fue a postrarse. Imagínate lo que iban a decir de él los otros jefes de otras sinagogas o las personas a las que él les tenía que rendir cuentas. ¿Cómo te vas a postrar delante de Jesús si lo creían un blasfemo, un injuriador de la ley? Pero a Jairo no le importó. Jesús le dice: vamos a sanar a tu hija. Pero también vemos que en el trayecto, en el camino, una mujer que tenía una necesidad, que es esta mujer que hablamos, de la mujer que tenía el flujo de sangre de hace 12 años. Imagínate, dice que ya había gastado todo su dinero, o sea que era una mujer que tenía buena posición, pero que había oído de Jesús y de su poder para sanar. Ella sabía que con la fe en Jesús podía obtener su milagro, que inclusive ella no pensó en pedirle a Jesús como Jairo que le sanara o que le sanara a ella. Ella dijo: yo sé que ese hombre es un enviado de Dios, yo sé que si toco su manto, yo sé que voy a quedar sanada. El borde de su manto, dice, yo sé que voy a quedar sanada. Y ella así lo hizo. Amén. Ella no solamente tenía la fe en Jesús, sino sabía que conocía
el poder de Dios. Por eso ella con esa fe va y se acerca por detrás y toca el manto de Jesús y dice que en el instante quedó sana. ¡Wow! Esto es maravilloso. Por eso Jesucristo se detiene y ella llama la atención de Jesús, porque en palabras coloquiales, esta mujer le robó un milagro a Jesús. O sea, le extrajo poder a Jesús, le sacó el milagro a Jesús. Porque Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Señor, todos te tocan, sí, pero alguien me tocó diferente, alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe y poder, virtud salió de mí. Y ella dice que al verse descubierta, le contó todo al Señor Jesucristo. Amén. Ella al verse descubierta le contó todo al Señor Jesucristo, cómo ella había padecido por tanto tiempo. Jesús le dice, hija, fuiste sanada porque tuviste fe, porque confiaste en mí, porque tuviste seguridad, convicción, certeza en mí y en mi poder. ¡Wow! ¡Qué maravilloso Dios! La fe de esta mujer estaba en Jesús y en su poder. Amén. Vamos a seguir leyendo la historia. ¿Qué pasó con Jairo? ¿Recuerdas que Jairo le había pedido al maestro para que sanara a su hija que se estaba muriendo? Imagínate la situación de Jairo. Jairo tenía una necesidad muy grande. Fíjate, vamos a continuar leyendo, ¿no? En Lucas 8:49 al 55, en la traducción lenguaje actual, dice, Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dice, Jairo, ya no moleste usted más al maestro. Jairo, tu hija ha muerto. Al oír esto, Jesús voltea con Jairo y le dice, no temas, Jairo. No tengas miedo, Jairo. Confía en mí y tu hija vivirá. Qué maravilloso Dios. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús le dijo, no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña había muerto. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago y Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo en arameo, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Y al instante la niña volvió a vivir y se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran algo de comer. ¡Wow! ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué maravilloso Dios! Jairo presenció toda la escena de la mujer con el flujo de sangre. Imagínate cuánto tiempo pasó esperando con la necesidad de que Jesús fuera a sanar a su hija. Cuando por fin ya van en camino, llega la mala noticia de que la niña murió. Imagínate a Jairo, ¿qué pensaría Jairo? A lo mejor pensó, si esta mujer no le hubiera quitado el tiempo a Jesús, Jesús hubiera llegado a tiempo a salvar a mi hija. Si nos hubiéramos apurado, Jesús hubiera alcanzado a sanar a mi hija. Yo creo que cuando Jairo recibe la noticia, se le impregna en su rostro. Imagínate que cuando te digan a ti, tu hija ha muerto. Wow, yo no quiero ni pensarlo, pero la cara de Jairo mostraba una cara de terror o de temor, porque Jesús voltea y le dice, Jairo, no temas. Jairo, así como decidiste venir, sin importar lo que dijeran de ti, así como llegaste y te postraste creyendo que yo puedo sanar a tu hija, Jairo, así mantente creyendo, tu hija va a vivir. Cree solamente.
Qué maravilloso es Dios. Vemos dos historias tremendas que nos deja Jesús en su palabra. Mantén tu fe, le dijo Jesús. Mantén tu confianza, Jairo. Mantén tu seguridad, tu convicción, tu certeza de que yo voy a revivir a tu hija, Jairo. No temas, cree solamente, Jairo. Amén. La mujer con flujo de sangre estaba... La fe de la mujer con flujo de sangre, la fe de la mujer con flujo de sangre estaba en Jesús y en su poder. La fe de Jairo estaba solamente en Jesús, no en su poder. Cualquiera que sea tu fe es válida para que Dios obre en tu vida. No importa si es algo que ya tiene mucho tiempo lastimándote, como es el caso de esta mujer. No importa si es una situación de enfermedad en tu vida, una situación cualquiera que sea, que te haya estado lastimando por tantos años, o que sea algo que ya se haya muerto en tu vida, algo que tú puedas pensar que ya no hay nada que hacer. Hoy Dios te dice: cree solamente y yo voy a hacer un milagro en tu vida. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Marcos 9:23 de la traducción lenguaje actual dice: Jesús les preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Esa es una pregunta. ¿Puedes confiar en Dios? Porque para el que confía o para el que cree, todo le es posible. Qué maravilloso es Dios. Jesús te hace una pregunta hoy, como se la hizo a Jairo. ¿Crees en mí, Jairo? Si es así, mantente creyendo. No importa lo que esté pasando en tu vida, mantente creyendo que yo voy a hacer el milagro, Jairo. Porque para el que cree, Jairo, para el que cree, como te llames tú, que me estás viendo, para el que cree, todo le es posible. Amén. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Amén. ¿Cómo podemos nosotros, si nuestra fe es como la de Jairo, si nuestra fe es fuerte como la de la mujer del flujo de sangre, cómo podemos fortalecer más nuestra fe? Dice: puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de tu fe. Amén. Tenemos que seguir a Jesús. No solamente seguir como mucha gente lo seguía y tenía, lo veía de lejos, sino que tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra vida cambie. Para que Jesús haga un milagro en nuestra vida. Para que Jesús aumente nuestra fe. Para que, no importando la situación, si es algo que me ha estado lastimando o es algo que se murió, seguir creyendo que Dios va a obrar en nuestras vidas y va a ocurrir el milagro en el nombre de Jesús. Dios me puso esto en mi corazón para que lo trajera en este día. No sé si tú que estás viendo ahorita este mensaje estés pasando una situación difícil. Ahorita hay mucha enfermedad. Hay mucha situación difícil de muerte por el coronavirus. No importa lo que esté pasando, Dios te dice hoy: cree solamente y yo voy a hacer el milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fe como la de esa mujer, para que
cuando tengamos ese encuentro contigo, cuando busquemos a Jesús en oración, cuando nos postremos delante de Él, que podamos extender nuestra mano y tocar el manto de Jesús. Jesús no es una imagen, Jesús no es algo que está labrado. No, Jesús es una persona. Tú puedes tocar a Jesús. Tú póstrate ahí donde estás y dile: Señor, tengo esta necesidad, Jesucristo, yo creo en ti y tu palabra dice que para el que cree todo le es posible, Señor. Y hoy extiendo mi mano, Señor, y yo toco tu manto, Señor, y yo recibo mi milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hazlo ahí con fe, hazlo ahí con fe, y vas a ver que Dios va a obrar en tu vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Si tú nunca has recibido a Jesús, haz esta oración conmigo. Y si tú ya lo recibiste, acompáñanos en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por estar en mi vida, por darme la oportunidad de conocerte, Jesús. Gracias por ayudarme, Señor, en mi fe, porque tú eres el autor y el consumador de mi fe, Señor. Gracias, Jesucristo, por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Hoy te abro mi corazón y te pido que me perdones de todos mis pecados. Te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida, y de aquí en adelante guíame con tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por haberme salvado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios. Así como estás en esa convicción, en esa con esa situación que tú tengas, yo sé que estás aquí. Adórale al Señor. Dios va a obrar en tu vida. Él está aquí. Siento tu camino. Siente su presencia ahí donde estás. Ahí está el Señor contigo abrazando. No importa la situación que hayas estado viviendo, Dios está ahí moviéndose en tu casa, con tu familia. Está trayendo sanidad. Yo sé que estás. Ahí está, Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Siente su presencia. Siento tu camino. Ahí está Jesucristo, ahí está el que sana, el que restaura, el que revive. Ahí está moviéndose. Ahí está el Señor. Alcánzalo, róbale tu milagro. Róbale tu milagro. Ahí está el Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor abrazándote, diciéndote: aquí estoy. Cree en mí solamente. Cree en mí solamente. Ahí está el Señor. Yo estoy viendo cómo el Señor empieza a obrar en una situación difícil en tu vida, cómo Dios empieza a obrar y cómo empieza todas las cosas, las situaciones que no habían podido cambiar, hoy están cambiando en el nombre de Jesús. Hoy están cambiando en el nombre de Jesús. Ahí está la sanidad. Ahí está la restauración. Ahí está el Señor. Para el que cree todo es posible. Ahí está el Señor. Levanta tus manos.
Allí está el Señor, allí está el Señor. Ahí está el Señor moviéndose. Trayendo claridad. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Tú vas a ser transformado porque Dios está cambiando tu situación en este momento. Dios está cambiando tu situación en este momento. Yo lo creo en Él y lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Es importante entender que sin fe es imposible. Créelo, sigue creyendo ahí. No importa que no lo vean. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que Dios en este tiempo está obrando de muchas maneras. De muchas maneras está obrando. La manera donde podemos ver la mano de Dios es en una situación difícil. Dile al Señor ahí, estoy en la situación perfecta, Señor, para que obres un milagro. En mi vida, en mi casa, con mi familia, en mi economía. Dile al Señor ahí. Te doy gracias por estar acompañándome en este mensaje. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que siga transformando nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Sigue transformando nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en todas las situaciones que estamos pasando. Cuídanos y protégenos de todo mal, Señor. Que esta situación de enfermedad no llegue, que no toque nuestra casa. Yo declaro en el nombre de Jesús que no sucede nada, porque Dios está contigo. Amén. Te damos gracias. Te pido que si te gustó este mensaje lo compartas y para que sea de bendición a todas aquellas personas que lo reciban. Nos vemos en el mensaje la próxima semana con diferentes tipos de fe. No te lo pierdas. Buenos días, Dios les bendiga. Amén.